En un rincón antiguo de las Escrituras, envuelta en un velo de silencio y misterio, aparece una figura que desafía toda lógica humana: Enoc. Su historia no ocupa muchas líneas en la Biblia, pero lo poco que se dice de él es suficiente para estremecer el alma. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Te lo imaginas? Un hombre que vivía entre la gente como tú y como yo, y que un día simplemente desapareció. No por enfermedad ni por accidente, ni siquiera por vejez. Dios lo arrebató. ¿Por qué? ¿Qué secreto escondía su vida para recibir tal destino? ¿Qué vio Dios en él que no encontró en los demás? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia antigua, es un mensaje escondido entre los siglos. Un eco de esperanza para los que aún buscan a Dios en medio del caos del mundo. Enoc no fue un héroe con poderes sobrenaturales. Fue un hombre de carne y hueso, pero con un espíritu que se atrevió a caminar tan cerca del cielo, que el cielo lo abrazó por completo. Y si esta historia resuena en ti, si alguna vez has sentido que este mundo no es todo lo que hay, entonces quédate, porque lo que sigue te va a marcar. En este viaje descubrirás un mundo que precede al diluvio, una época donde los hombres empezaban a olvidarse de su creador, y donde un solo hombre decidió caminar en dirección contraria. Pero antes de seguir, haz una pausa. Si esta historia ya te está tocando el corazón, deja tu me gusta para que llegue a más personas. Suscríbete si amas las historias que esconden verdades eternas, y en los comentarios cuéntame, ¿tú también crees que es posible caminar tan cerca de Dios? ¿Que Él mismo venga a buscarte? Prepárate, porque este no es un relato más. Es una advertencia silenciosa, una llave olvidada, y apenas estamos comenzando. Antes del diluvio, el mundo no era como lo conocemos hoy. No existían ciudades ruidosas ni cielos contaminados. Lo que sí existía era un silencio antiguo, cargado de misterio. La humanidad apenas comenzaba a escribir su historia, y aunque los días eran jóvenes, las sombras ya se alargaban sobre la tierra. Este era el escenario donde Enoc nació. La Biblia lo insinúa, pero no lo dice todo. Por eso, para entender la magnitud del misterio de Enoc, necesitamos viajar en el tiempo hasta esa era perdida. Imagina un planeta recién formado, con selvas inmensas, criaturas colosales, cielos más estrellados que cualquier noche actual, un Edén ya clausurado, pero aún reciente en la memoria de algunos. Los descendientes de Adán y Eva se habían multiplicado rápidamente. Campamentos, clanes, tribus se extendían como raíces vivas. Pero junto con el crecimiento, también vino la decadencia. Hombres que una vez oyeron la voz de Dios ahora levantaban altares a sí mismos. El orgullo se volvió norma, y la violencia, una costumbre. Se vivía más de 800 años, y con tanta vida, vino también mucho pecado. Era un mundo donde lo sobrenatural aún se mezclaba con lo cotidiano, donde los ángeles observaban, y a veces intervenían. Las Escrituras hablan de una tierra habitada no solo por hombres, sino por criaturas llamadas gigantes, y por generaciones que empezaban a perder su conexión con el cielo. Y en medio de todo esto, Enoc apareció como una excepción, un destello en la oscuridad. Mientras muchos perseguían placeres, riquezas o poder, él parecía caminar en dirección contraria, no porque fuera rebelde al mundo, sino porque su corazón escuchaba algo que otros ya no podían oír. Era como si el eco del Edén aún resonara en su interior. Ahora lo entiendes mejor. Enoc no vivió en un cuento de hadas. Vivió en un mundo a punto de hundirse, y decidió no hundirse con él. Y fue precisamente en ese mundo olvidado que el Creador lo empezó a mirar de otra manera. Acompáñame en el siguiente capítulo, donde descubrirás cómo nació este hombre tan distinto, uno que sería recordado para siempre, no por lo que hizo, sino por cómo caminó. Mientras la humanidad se expandía, también lo hacía su corrupción. Cada generación parecía alejarse más del Creador,
como si el eco del Edén se estuviera desvaneciendo en el viento. Pero Dios, que nunca deja la tierra sin un testigo, escogió un linaje, y dentro de ese linaje, un alma. Fue así como nació Enoc, hijo de Jared, descendiente de Seth, el tercer hijo de Adán. Desde la cuna, su vida parecía tener un peso diferente. No hubo rayos, ni profecías escritas sobre él, pero algo en su silencio hablaba fuerte, incluso desde niño. Quienes lo conocieron en su niñez decían que sus ojos eran profundos, como si contuvieran preguntas que ni los sabios podían responder. Observaba el cielo con detenimiento. Escuchaba el viento, como si esperara oír una voz dentro de él. Mientras otros niños jugaban con risas despreocupadas, Enoc se perdía en el horizonte, buscando algo que no sabía nombrar. Su madre contaba que había noches en las que el pequeño salía a mirar las estrellas y volvía con lágrimas en los ojos. No lloraba de miedo, sino de una extraña emoción que nadie comprendía. A veces murmuraba: Dios está más cerca de lo que creemos. Nadie entendía lo que decía, pero nadie se atrevía a interrumpirlo tampoco. No tenía dones sobrenaturales, no hacía milagros, no levantaba la voz, pero tenía un espíritu inquieto, como si su alma no estuviera hecha para las cosas comunes. Desde joven, comenzó a rechazar lo que todos consideraban normal: la codicia, la vanidad, el orgullo, el ruido de los hombres. No por superioridad, sino porque su corazón estaba sediento de otra cosa. El mundo a su alrededor estaba saturado de ruido, pero él vivía como si escuchara una melodía distinta. Con los años, esa inquietud se convirtió en una búsqueda, y esa búsqueda en un llamado. A partir de aquí, el joven Enoc empezará un camino que lo alejará de todo lo conocido y lo acercará a lo eterno. Con el paso del tiempo, la diferencia de Enoc ya no podía ocultarse. En un mundo que celebraba la fuerza, el poder y la ambición, él caminaba en silencio, como si ya supiera que esos caminos no conducían a nada eterno. Desde niño, era observado con curiosidad. Algunos lo admiraban en silencio, otros lo miraban con sospecha. ¿Quién era ese joven que no se dejaba seducir por los placeres fáciles? ¿Por qué evitaba las celebraciones ruidosas y prefería estar bajo los árboles al atardecer, solo, hablando con alguien que nadie más veía? La verdad es que Enoc no buscaba destacar, no buscaba honra ni reconocimiento. Solo anhelaba entender el susurro que latía dentro de su pecho. A veces, parecía vivir en otra dimensión. Sus ojos no se distraían con lo superficial, veían más allá. Donde otros veían simplemente cielo, él veía señales. Donde otros solo veían tierra, él percibía presencia divina. Los ancianos lo tomaban por excéntrico, sus pares por distante, pero nadie podía negar que su mirada tenía fuego, una intensidad que perturbaba incluso a los más fríos. Había algo en él que inquietaba, una paz profunda, pero también una determinación que no parecía de este mundo. Enoc comenzó a hacer preguntas que nadie quería responder. Preguntaba sobre el propósito de la vida, sobre la voz de Dios, sobre el sentido del sufrimiento. Preguntaba sobre el Edén y por qué ya no podíamos volver allí. No se conformaba con las respuestas vacías. Su alma tenía hambre, pero no hambre de pan, sino de la presencia del Creador. Fue en ese tiempo que Enoc empezó a alejarse de las multitudes, no por desprecio, sino por protección. Sentía que el ruido del mundo podía apagar esa voz suave que lo llamaba desde lo profundo. Y así, sin darse cuenta, empezó a caminar, en dirección contraria a todos los demás. Pero esa decisión tendría un precio, porque todo aquel que camina contra la corriente, tarde o temprano tendrá que elegir entre agradar a los hombres o agradar a Dios. En el siguiente capítulo, te revelaré cómo el corazón de Enoc fue guiado por un llamado invisible, pero cada vez más fuerte, un llamado que cambiaría su vida para siempre. Mientras Enoc maduraba en silencio, el mundo a su alrededor seguía cayendo en espiral.
Lo que antes era apenas vanidad, ahora se volvía corrupción desenfrenada. Hombres que una vez hablaron del Creador, ahora construían altares a su ego. Las ciudades crecían, pero también la maldad. La codicia, la injusticia y la violencia se convirtieron en moneda común. Cada generación parecía alejarse más de la luz. La oscuridad ya no se escondía, se celebraba. En ese escenario sombrío el alma de Enoc comenzó a dolerse, no por miedo, sino por compasión. Veía cómo el hombre se convertía en sombra y cómo el ruido del pecado apagaba el eco de Dios en los corazones. Pero mientras otros se rendían, él tomaba una decisión radical: buscar al Creador más que nunca. No tenía templo, no tenía rituales complejos. Lo que tenía era un corazón sediento. Y fue con ese corazón que comenzó a apartarse, no por orgullo, sino por necesidad. En los valles silenciosos, en las madrugadas frías, Enoc se arrodillaba sin testigos, sin palabras aprendidas, solo con un clamor genuino: «Háblame, Señor, no quiero vivir sin ti». Y algo sucedió. La voz de Dios no tronó desde el cielo, pero su presencia empezó a sentirse. Era sutil, como una brisa que solo él percibía. Era como si el Creador respondiera no con palabras, sino con una paz que descendía como rocío. Enoc entendió que no bastaba con creer en Dios. Había que caminar con Él. Y esa fue la elección que cambió su destino. Mientras el mundo se destruía, Enoc construía un altar invisible en su alma. Un lugar secreto donde solo él y Dios se encontraban. Y ese altar nunca dejó de arder. Fue entonces cuando lo imposible comenzó a tomar forma. El cielo ya no era solo una promesa, empezó a ser una dirección. Y Enoc, sin saberlo, ya no caminaba sobre tierra firme, caminaba rumbo a lo eterno. Fue en una de esas noches solitarias, donde el cielo parecía más cercano que nunca, que Enoc sintió algo que jamás había experimentado antes. No fue una visión, no fue una voz, fue una certeza que estremeció su alma. Dios lo estaba llamando, no con palabras audibles, sino con una atracción irresistible, como si cada estrella, cada brisa, cada sombra de los árboles estuviera susurrándole al oído: «Acércate, hay más». Ese llamado no se presentó con grandiosidad, sino con profundidad. Era una urgencia tranquila, un fuego manso que lo envolvía desde dentro. Enoc lo entendió sin necesidad de explicaciones. Dios lo estaba invitando a algo más alto, a un nivel de comunión que nadie a su alrededor había conocido. Desde ese momento, todo cambió. Ya no podía vivir como antes. Las tareas cotidianas le parecían vacías si no estaban impregnadas por esa presencia divina. Los placeres del mundo, los elogios, las conversaciones triviales, todo perdía color. Su corazón latía en otro ritmo. Y mientras más respondía a ese llamado, más se alejaba de lo común. No por desprecio, sino porque había encontrado una realidad paralela, la del espíritu. Sentía que sus pasos estaban guiados, que sus pensamientos eran inspirados. Lo ordinario se transformaba en sagrado. Pero esa búsqueda no fue fácil. Había momentos de silencio, de pruebas internas, de soledad profunda. El llamado de Dios no siempre trae consuelo inmediato. A veces nos confronta, nos quebranta, nos vacía para llenarnos con lo eterno. Y Enoc aceptó ese proceso. Poco a poco, la gente a su alrededor comenzó a notarlo. Ya no era solo el hombre sabio o el diferente. Ahora había algo en su presencia que inquietaba. Una paz firme, una autoridad silenciosa, una mirada que parecía ver más allá. Pero pocos comprendían lo que realmente sucedía. Enoc estaba respondiendo a un llamado que no era de este mundo. Un llamado que no venía de los hombres ni buscaba aplausos, sino que lo empujaba a caminar más cerca de Dios, aun si eso significaba dejarlo todo atrás. Responder al llamado de Dios no fue un gesto simbólico para Enoc. Fue una decisión que le costó todo.
A medida que esa voz invisible se volvía más intensa en su interior, Enoc comenzó a comprender que no podía seguir viviendo dividido. No se puede caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Algo debía soltar, y él lo sabía. Renunció al prestigio de su familia, a los banquetes, a las alianzas sociales, a las ambiciones que todos perseguían. Mientras otros se enorgullecían de sus posesiones, Enoc se desprendía en secreto de todo lo que lo ataba. Mientras los hombres buscaban reconocimiento, él buscaba el rostro de Dios. Esa renuncia no fue fácil. Le costó miradas de burla, críticas silenciosas, distancia de quienes una vez lo admiraban. Algunos pensaban que se había vuelto loco. ¿Cómo alguien podía abandonar una buena vida para seguir una voz que nadie más escuchaba? Pero Enoc ya no podía ignorarlo. Cada vez que intentaba volver a la rutina, su alma se ahogaba. Lo único que le daba paz era estar a solas con Dios. Orar, meditar, escuchar, caminar. Y fue ahí donde comenzó el verdadero viaje. No era un retiro religioso. No se fue a vivir a una cueva. Enoc vivía entre la gente, pero su espíritu habitaba en otro plano. Estaba presente físicamente, pero su mente ya no pensaba como todos. Su corazón no deseaba lo mismo que los demás. Él ya no pertenecía al mundo. Fue entonces cuando su comunión con Dios comenzó a crecer. Día tras día, paso tras paso, Enoc se convertía en un amigo del cielo. Sus decisiones eran guiadas, sus pensamientos eran puros, su tiempo era sagrado. Ya no vivía para sí mismo, sino para aquel que lo llamaba. Pero esa consagración vino con un precio: la soledad. Caminar con Dios a veces significa alejarse de todo lo conocido, y Enoc lo aceptó, porque entendió una verdad que pocos se atreven a abrazar. Vale más caminar solo con Dios que acompañado por quienes no lo conocen. A estas alturas, Enoc ya no era un hombre común, pero no porque se volviera famoso ni porque fundara alguna escuela de sabiduría. No dejó escritos, no construyó templos. Lo que lo hizo diferente fue su relación con Dios, una que rompía los límites de lo que cualquier hombre había vivido hasta entonces. Mientras otros ofrecían sacrificios por tradición, Enoc ofrecía su vida. Mientras muchos repetían oraciones vacías, él hablaba con Dios como quien conversa con un amigo cercano. No necesitaba altares visibles, porque su propio corazón era un altar vivo. Enoc no practicaba una religión, vivía una comunión. No se acercaba a Dios solo en momentos difíciles, caminaba con Él cada día, como si el Creador fuese su sombra, su guía y su compañero de ruta. Y esa relación fue moldeándolo en silencio. No necesitaba imponer su fe. Su manera de vivir hablaba más que 1000 sermones. Su humildad, su mirada llena de paz, sus palabras cargadas de sabiduría, todo en él reflejaba una luz que no era suya. Era la luz de Dios. El pueblo lo notaba. No podían explicar lo que sucedía con Enoc, pero su presencia inquietaba el alma. Había algo en él que traspasaba lo humano. Algunos lo evitaban por miedo, otros se acercaban en busca de consuelo, pero nadie quedaba indiferente. Lo más impresionante no era su conocimiento, sino su sencillez. A pesar de vivir en un nivel espiritual tan alto, Enoc no se creyó superior. Al contrario, cuanto más conocía a Dios, más se humillaba. No usó su relación con el Creador para elevarse, sino para servir, para amar, para mostrar que sí es posible vivir en santidad en medio del caos. Y así, día tras día, esa relación se profundizaba. No era emoción, no era rutina, era una conexión viva, creciente, constante. Enoc ya no pertenecía a este mundo, pero tampoco había dejado la tierra aún. Estaba en un punto intermedio, como un puente entre lo visible y lo eterno. Cuanto más profundo se volvía el caminar de Enoc con Dios, más evidente era su transformación. No necesitaba hablar para provocar algo en los corazones. Bastaba con estar presente. Su sola mirada, su forma de moverse, incluso su silencio,
Tenían un peso que no se podía explicar. Había una paz en él que no se parecía a la tranquilidad superficial de los hombres exitosos. Era una paz que nacía desde lo eterno, que lo sostenía aun cuando todo alrededor se desmoronaba. Pero esa misma paz empezó a inquietar, porque la presencia de Enoc era como un espejo. Revelaba sin hablar lo que muchos querían ocultar. Su calma dejaba en evidencia la ansiedad de los demás. Su obediencia reflejaba la rebeldía ajena. Su sencillez, la vanidad de los poderosos. Y eso, no todos lo toleraban. Algunos comenzaron a evitarlo. Otros lo miraban con desconfianza. Había quienes decían que su comportamiento no era natural, que algo raro pasaba con él. Pero nadie podía acusarlo de maldad. Nadie podía señalarle un error. Su vida era intachable, y eso lo hacía aún más desconcertante. Los líderes de la época no sabían qué hacer con él. No lo podían controlar ni manipular. Enoc no buscaba cargos, no aceptaba sobornos, no quería honores. Vivía con una dignidad que no dependía de nada externo, y eso incomodaba profundamente. Al mismo tiempo, había quienes lo seguían en secreto, personas que se acercaban a él con humildad, esperando una palabra, un consejo, una oración. Enoc los recibía a todos con amor, pero nunca se volvió el centro. Siempre señalaba al cielo. Su mensaje era claro: no soy yo, es Dios en mí. Su vida se convirtió en un faro silencioso en medio de la oscuridad. Pero como toda luz, verdadera, atraía y repelía al mismo tiempo. Y mientras su entorno se dividía entre admiración y temor, Enoc continuaba en lo suyo, caminando con Dios, cada vez más cerca, cada vez más profundo. Fue durante sus momentos más íntimos, con Dios, que Enoc comenzó a ver lo que otros no podían. No eran sueños comunes ni pensamientos vagos. Eran visiones vivas, aterradoras, claras como el día, que llegaban como relámpagos en medio de la noche. Mientras el mundo seguía celebrando su corrupción, Enoc empezó a ser testigo de una verdad que le desgarraba el alma. El juicio de Dios se acercaba. Veía multitudes corrompidas, pueblos enteros caminando hacia su propia perdición. Veía el orgullo apoderándose de los corazones, la violencia creciendo como una plaga, la tierra misma gimiendo bajo el peso del pecado. Y sobre todo, veía la justicia de Dios preparándose para intervenir. Estas revelaciones no lo llenaban de rabia, lo llenaban de temor reverente y compasión, porque Enoc no solo entendía lo que venía, sentía el dolor del padre ante la rebelión de sus hijos. Sabía que Dios no juzga por odio, sino por amor, y que el tiempo de advertencia se estaba agotando. Enoc no podía guardar silencio. Empezó a hablar, a advertir, a suplicar. Su voz, antes tranquila y suave, ahora era firme como un trueno, llena de autoridad divina. No hablaba desde su intelecto, hablaba desde lo alto. Decía cosas que otros consideraban locura, pero que al escucharlas, algo dentro de ellos temblaba. Vendrá un día en que el Creador pedirá cuentas, y nadie podrá esconderse. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban, pero había quienes lloraban al oírlo, sabiendo en lo profundo que lo que decía era verdad, porque las palabras de Enoc no eran solo advertencias, eran oportunidades de arrepentimiento. Pero aún así, la mayoría no cambió. Enoc comprendió que su misión no era convencer a todos, sino dejar un testimonio eterno, plantar semillas, recordar al mundo que Dios ve, escucha y actúa, aunque su paciencia sea larga. A partir de esas visiones, la vida de Enoc entraría en una nueva fase. No solo era un hombre que caminaba con Dios, ahora se convertía en una voz profética que clamaría hasta el último día. Enoc había visto demasiado como para quedarse callado. Las visiones del juicio lo marcaban día y noche. No podía dormir sin recordar los rostros, las multitudes, el clamor que vendría cuando fuera demasiado tarde. Él sabía lo que venía, pero casi nadie quería escucharlo.
Comenzó a hablar en plazas, en caminos, en encuentros familiares. No buscaba atención, ni seguidores. Solo deseaba advertir. El corazón del hombre se ha endurecido, pero Dios no ignorará la maldad para siempre, decía con voz temblorosa pero firme. Muchos se reían. Algunos lo llamaban fanático, loco, exagerado. Otros simplemente se alejaban. No querían renunciar a sus placeres. No querían mirar hacia adentro. Las palabras de Enoc eran un espejo, y nadie quiere ver lo que hay detrás de su propia máscara. Aún así, él seguía, porque su llamado no dependía de la respuesta de la gente, sino de su obediencia al Creador. Sabía que el juicio era real, sabía que el tiempo se agotaba, y cada vez que alguien lo ignoraba, una parte de su alma se quebraba un poco más. Pero no todo fue rechazo. Había quienes se acercaban en secreto, temblando. Le pedían que orara por ellos, que les explicara las señales. Enoc los tomaba de la mano y les hablaba del arrepentimiento, de la misericordia de Dios, del cambio que aún era posible. Su mensaje no era solo fuego, también era esperanza para los que querían volver. Aún así, el peso era inmenso. No era fácil ser la única voz disonante en un mundo que había aprendido a amar su oscuridad. Cada vez que hablaba, sentía que se alejaba más de los hombres, pero también se acercaba más al cielo. Enoc comprendió algo profundo. No todos escucharían, pero todos debían ser advertidos, porque el amor verdadero no guarda silencio ante el desastre inminente. Y mientras seguía proclamando lo que el cielo le mostraba, sin saberlo, estaba sembrando palabras que cruzarían generaciones. En medio de sus visiones, advertencias y soledad, Dios le concedió a Enoc una bendición inesperada: la paternidad. El día que Matusalén nació, su corazón tembló, no solo por el amor natural de un padre hacia su hijo, sino porque supo en lo más profundo que aquel niño formaba parte de algo mucho más grande. Matusalén crecería en un hogar distinto a todos los demás. Su padre no lo educó con reglas vacías ni tradiciones muertas. Lo formó con el ejemplo. Cada día era una lección viva de lo que significaba caminar con Dios. Oraban juntos, observaban el cielo, meditaban sobre las escrituras antiguas y sobre todo hablaban del propósito eterno. A medida que Matusalén crecía, también lo hacía la oscuridad del mundo. Enoc, con lágrimas muchas veces contenidas, le enseñaba que la justicia de Dios no se duerme, pero también que su misericordia espera a aquellos que se vuelven a Él. Y esa enseñanza no terminó con Matusalén. Llegó Lamec, su nieto, y luego Noé, su bisnieto. Y en los ojos de aquel niño, Enoc volvió a ver un brillo familiar. Era como si el cielo silenciosamente estuviera preparando una nueva generación, una que no solo escucharía, sino que actuaría. Aunque Enoc quizás no vivió lo suficiente para conocer en detalle el papel de Noé, sí intuyó algo: que su linaje llevaría sobre los hombros un peso sagrado, porque si el mundo no escuchaba su voz, algún día tendría que escuchar las aguas que barrerían la tierra. Y en medio de ese juicio, un hombre justo sería preservado. La herencia de Enoc no fue oro ni posesiones, fue una semilla espiritual sembrada en los corazones de sus descendientes. Y esa semilla brotaría cuando todo lo demás se desmoronara. En el siguiente capítulo, descubrirás cómo, mientras criaba a su familia en fe, la conexión de Enoc con Dios alcanzó un nivel tan profundo que comenzó a dejar atrás poco a poco el mundo físico. Ya no era solo un hombre justo, se estaba convirtiendo en algo más, algo que trascendía toda lógica humana. Con el paso de los años, algo inexplicable comenzó a suceder con Enoc. Ya no era solamente un hombre justo ni un profeta solitario. Era como si su alma se estuviera desprendiendo poco a poco del peso de la tierra, como si cada paso en la presencia de Dios lo acercara más a lo eterno y lo alejase más de lo humano. La gente lo notaba. Algunos decían que estaba ausente, que
A veces su mirada se perdía en el horizonte como si viera cosas que nadie más podía ver. Otros afirmaban que su voz había cambiado, que cuando hablaba, una autoridad invisible lo rodeaba, como si sus palabras vinieran de otro lugar. Enoc seguía, entre los hombres, pero ya no pertenecía del todo a este mundo. Sus oraciones no eran súplicas desesperadas, eran conversaciones íntimas. Su caminar no era apresurado ni errante, era pausado, pero seguro, como quien sigue un rumbo que no se ve, pero se siente. Había días en los que pasaba horas enteras en silencio, contemplando la creación, sintiendo el palpitar del cielo en el viento, en los árboles, en su propia respiración. No necesitaba señales externas, su espíritu estaba conectado a una frecuencia divina. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión estaba empapada de la presencia de Dios. Era como si viviera entre dos realidades, la visible, donde seguía siendo Padre, Maestro, Hombre, y la invisible, donde ya comenzaba a ser parte del reino, y esa dualidad lo hacía aún más misterioso. Enoc no hablaba mucho sobre lo que experimentaba, no buscaba impresionar ni mostrar dones, solo caminaba como quien ya conoce el destino, como quien se deja guiar por una luz que otros no pueden ver. Pero había algo más, un peso invisible, una sensación constante de que algo se acercaba, una transición, un paso definitivo. No sabía cuándo, pero lo sentía. Dios se lo estaba preparando, no para la muerte, sino para algo mucho más grande. Fue un día como cualquier otro, al menos para quienes lo observaban desde lejos. Enoc, como de costumbre, había salido temprano. Caminaba tranquilo entre los árboles, con los ojos fijos en el cielo y el corazón lleno de paz. Nadie imaginaba que ese sería el último día que lo verían en la tierra. Su familia lo buscó al anochecer, no regresó a casa. Los vecinos comenzaron a preguntar, a revisar los caminos por donde solía pasar. Buscaron en las colinas, en los valles, junto al río, pero no había rastro. Era como si el viento lo hubiese tragado, como si el cielo lo hubiera reclamado, y así fue. La Biblia no dice que murió, dice algo más poderoso. Y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No hubo tumba, no hubo luto, solo un vacío sagrado. Los que lo conocieron sintieron que su partida no era normal, era una ascensión. No había señales de tragedia ni violencia, solo la sensación de que Enoc había cruzado un umbral invisible, un portal reservado solo para aquellos que caminan tan cerca del Creador, que ya no pueden habitar este mundo. Para los que tenían fe, su desaparición fue un mensaje, una prueba viva de que es posible agradar a Dios con tanto fervor, que el cielo mismo venga a buscarte. Para otros, fue un enigma, y para todos, una historia imposible de olvidar. Desde ese día, su nombre se volvió leyenda. Su vida, un susurro eterno. Su desaparición, una grieta abierta entre el mundo físico y lo eterno. Pero Enoc no se desvaneció en el olvido. Al contrario, su historia comenzó a resonar con más fuerza que nunca. No por lo que dijo, sino por lo que fue. Un hombre que caminó con Dios hasta que Dios mismo dijo: «Ven conmigo». Aunque Enoc desapareció de la vista humana, su historia jamás se apagó. Al contrario, su caminar con Dios dejó una marca que ha atravesado siglos, generaciones y corazones. Fue más que un hombre piadoso. Fue un puente viviente entre lo visible y lo invisible, entre lo terrenal y lo eterno. No construyó ciudades, no lideró ejércitos, no escribió libros, pero vivió de tal forma que el cielo mismo lo reclamó. Su vida nos muestra que no se necesita fama ni poder para impactar la eternidad. Solo un corazón rendido a Dios. El legado de Enoc es un susurro, constante a cada alma que anhela algo más profundo. Es la voz del Espíritu diciendo: «Tú también puedes caminar conmigo». No fue perfecto, pero fue fiel.
No supo todos los misterios, pero obedeció. No cambió al mundo con fuerza, lo hizo con su comunión silenciosa y constante. Y esa precisamente es la mayor enseñanza, que en un mundo ruidoso, la verdadera grandeza está en quien camina en lo secreto, que no se trata de cuántos te siguen, sino de a quién tú sigues, que aún hoy, el Creador busca corazones como el de Enoc, dispuestos a dejarlo todo por Él. Quizás tú, al igual que Enoc, has sentido un llamado invisible, una inquietud profunda que te empuja a buscar más, a vivir diferente, a no conformarte con lo superficial. Si esta historia tocó tu alma, no la dejes morir en silencio. Dale me gusta a este video como señal de que hay hambre por lo eterno. Suscríbete al canal para seguir explorando más misterios bíblicos que te desafíen, te despierten y te acerquen a Dios. Y cuéntanos en los comentarios, ¿sientes tú también ese llamado a caminar con el Creador? Porque tal vez, como Enoc, tú también has sido elegido para un camino distinto.